¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Serrano Abogados, el podcast. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Miguel Ángel Colorado Zavala, quien viene en representación de la Notaría número 2 para platicarnos del famoso mes del testamento. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que desde los primeros capítulos te había estado extendiendo invitaciones, pero bueno, por X o por Y no se había podido dar. Pero qué bueno tenerte aquí. Qué bueno que se dio en el contexto del mes del testamento, porque además pues es una campaña importante que creo que a veces, sobre todo la gente joven, la dejamos muy de lado, ¿no? Fíjate que con este tema, en el mes del testamento hay muchas personas que tienen dudas. ¿Por qué? Porque siempre dicen, oye, es que quiero hacer mi testamento. Y pues bueno, cotidianamente, luego hay veces en los despachos o en las dependencias gubernamentales, le dicen, no, pues espérate a septiembre, en septiembre te sale más barato. Pero a ver, ¿por qué septiembre es catalogado el mes del testamento? Mira, no te sé decir con exactitud cuánto tiene, pero en mi ejercicio profesional, 15 años en la notaría y 10 años para atrás, si mal no recuerdo, ya viene habiendo esta campaña de septiembre, mes del testamento, que en inicio fue una campaña que el gobierno impulsa para que más gente haga su testamento. ¿Por qué? Porque, ya lo platicaremos un poco más adelante, de qué va el testamento, qué consecuencias tiene, pero al final lo que buscaba es crear una conciencia de la importancia de hacer testamento, ¿no? Entonces, en esta campaña, en la campaña de septiembre, mes del testamento, se llega a nivel nacional a un acuerdo, y luego cada entidad federativa, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, etcétera, establece un precio específico, reducido con respecto al precio normal, para que más gente acuda a realizar el testamento en septiembre. Oye, principalmente, fíjate que yo creo que sería muy importante describirlo para todos nuestros seguidores de Haz tu Plataforma y de Serrano Abogados, el podcast. ¿Qué es un testamento? El testamento su naturaleza jurídica es una declaración unilateral de la voluntad, que no es otra cosa pues que lo estoy diciendo yo solo. Y dice la ley es personalísimo, revocable y libre, que lo resumo para no hacer mucha confusión para los que no son abogados. Para los que son abogados, pues muy seguramente esto es muy claro. Personalísimo es, no podemos hacerlo a través de interpósita persona, es decir, no podemos hacerlo a través de un representante legal. Yo, Miguel, no te puedo dar un poder, Daniel, para que tú vayas a una notaría a hacer el testamento. O sea, tengo que ir yo personalmente. Revocable, ¿qué quiere decir? Esta parte es bien importante. Todas las personas pueden hacer tantos testamentos como quieran. ¿A qué voy con esto? Pues no se trata de hacer testamentos cada mes, pero yo a lo mejor a mi edad ahorita tengo una voluntad, ¿no? Y a lo mejor mi preocupación en este momento son mis hijos y mi esposa. Pero cuando tengo 80 años, a lo mejor pues tengo nietos y digo, oye, pues mis hijos están muy bien, mis bienes quiero que pasen a mis nietos. Entonces, pues claro, el testamento que hago hoy no va a tener las mismas características que mi intención dentro de 30 o 40 años. Entonces la ley lo hace revocable para que si cambiamos de parecer, cambiamos de opinión, lo podamos hacer inmediatamente. Y libre, que quiere decir pues que no venimos obligados. Es decir, no, una práctica muy común, y a lo mejor ya estoy dando pie a otra cosa, pero una práctica muy común es que llegan a la notaría y llega el hijo con el papá o la mamá de 95 años y, licenciado, aquí viene mi mamá y dice que me quiere dejar todo. Sí. Entonces, de una u otra manera es un tipo de coacción, aunque sea sentimental, y entonces lo que hacemos normalmente es decirle, perfecto, nada más le pedimos que salga de aquí del privado y te pones a platicar con el adulto. ¿Por qué? Porque a veces la gente muy mayor siente esa inquietud de decir, es que si no le dejo a Daniel me va a dejar de querer. Entonces, en teoría el testamento por definición debe ser libre, en teoría y en práctica, ¿no? Entonces, tenemos una entrevista cuando la persona va a asesoría solamente con la persona. Oye, de plano tiene una deficiencia auditiva o algún tema especial, pues bueno, ya permitimos que acuda con alguien. Pero en general tienes que hacerlo en libertad. Entonces, resumiendo, es una declaración unilateral de la voluntad.
Tú vas y acudes con el notario de manera libre, revocable y de manera personalísima. Ok, entonces, si una persona ya tiene su testamento y ahorita en el mes de septiembre quiere actualizarlo, ¿es necesario que te diga o que les diga en el momento de la asesoría, oye, es que fíjate que ya tengo un testamento, o lo puede volver a hacer, se revoca en automático, o cómo es eso? ¿Por qué? Porque tengo entendido que el último testamento es el que vale. Por definición, a ver, nosotros cuando una persona acude a asesoría, pues además de hacerle una serie de preguntas para precisamente asegurarnos que vengan libremente, es ¿dejó o no dejó testamento? Ok. Porque hacemos una manifestación dentro del testamento donde dice, manifiesta el testador que con anterioridad a este acto ha hecho o no ha hecho testamento. Okay. Por definición, salvo que especifiquemos lo contrario, el testamento nuevo revoca el anterior, es decir, lo deja sin efectos. Okay. A menos que, a mí no me gusta en la práctica, digamos, oye, el testamento aquel subsiste en cuanto a las cláusulas 1, 2 y 3 y el restante sobre este testamento. A mí no me gusta, prefiero hacer uno nuevo con, claro, con toda la voluntad de la persona, porque si no prestamos a confusión. Oye, a ver, acá ¿qué te referías con hijo? ¿Acá qué te referías con descendientes? O sea, podríamos entrar. Por definición, resumiendo, sí, es revocable. Y si hacemos uno nuevo, dejamos sin efectos el anterior automáticamente. ¿Por qué? Luego las personas dicen, oye, ¿y qué pasa si se me pierde, no? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé? No me acuerdo. Hay gente que de plano no se acuerda, claro, porque imagínate que hoy hiciste el testamento y tienes después 85 años. Pues creo que fui a la notaría y creo que firmé algo, ¿no? Ok. Digo, tú lo debes de haber llevado en juicios sucesorios en el juzgado. Claro. Lo primero que se manda es un oficio al Archivo Nacional de Testamentos en Veracruz a través de la Dirección General de Notarías. Así es. Y donde le decimos, oye, ¿existe algún testamento dictado por Juanito con tal CURP? Y ya es que nos contestan. Claro. Y entonces de esa manera sabemos cuál fue el último que hicieron. Claro, fíjate que me tocó un asunto muy chistoso en ese tema, ahorita que mandamos un oficio en un juicio sucesorio testamentario. Resulta que había un homónimo de la persona. Entonces, cuando rinden lo que es el informe, este archivo, o sea, efectivamente hay un testamento, dice, pero dejó a otros herederos. ¿Cómo que dejó a otros herederos? Entonces ya es donde ya nos empezamos a buscar y vimos que no coincidían lo que eran las fechas de defunción, el nombre de los padres y todo eso, y bueno, había un homónimo. O sea, me recordé eso por el tema de ahorita que dices que se gira un oficio como tal. Pero a ver, y en este testamento, el que se está promocionando este mes como tal, ¿es un testamento, tiene alguna característica en especial? ¿O puede ser así libre como cualquier otro mes? ¿O qué lo caracteriza que sea este mes? Mira, el precio especial es para un testamento que le dicen testamento universal. Okay. Y en el convenio que se firmó con Gobierno del Estado este año, del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, con la Secretaría General de Gobierno, se firmó testamento universal. ¿Qué quiere decir esto? Dejo como únicos y universales herederos a mis hijos Juan, Pedro y Luis, ¿no? Pero además le permite al testador hacer 3 legados por el mismo precio. Entonces ahorita si quieres platicamos qué son los legados. Okay. Pero digamos que la limitación son universales más 3 legados. Ok, fíjate que está interesante ese término, legados. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, si va uno de nuestros seguidores y le quiere hacer en este mes lo que es su testamento como tal, y tú le dices, tienes derecho a 3 legados. ¿Cuáles son ese derecho de esos 3 legados? El testamento normalmente incluye, desde mi punto de vista, hay 4 personas fundamentales que vienen en el testamento. Una es el testador, que es el que acude hacia el testamento. Claro. Ese es muy claro. La persona que va y dice, oye, yo quiero que esto pase con mis cosas. Okay. Cuando yo falte. Luego está el heredero, que es el término que más comúnmente ocupamos, ¿no? Oye, voy a dejar de heredero a mi hijo, voy a dejar de heredero a mi hija, o voy a dejar de heredero a mi papá, o a mi mamá, o a mi abuelito, o lo que sea. Sí, claro. El heredero, dice la ley, válgase la redundancia, hereda a título universal. Okay.
dentro del procedimiento del juicio sucesorio, llega un momento procesal donde hacemos un inventario, tú lo sabes. Claro. El inventario, yo les digo a los clientes, es como si usted tuviera una tienda de abarrotes. Pues vamos a contar cuántas Sabritas, cuántas Pepsis, cuántas Coca-Colas, qué es lo que tenemos. Claro. En el inventario, en un juicio sucesorio, decimos, oye, la persona que falleció, ¿cuál era su patrimonio? Bienes, derechos, cargas y obligaciones. Ok. Entonces, el heredero va a recibir una parte proporcional de ese patrimonio. Okay. Entonces, si yo dejo a mis 3 hijos y les digo que los dejo como únicos y universales herederos, de todo lo que yo sea dueño al momento de mi fallecimiento, no cuando hice el testamento, al momento de mi fallecimiento, pues será 33.33% para cada uno, ¿no? Okay. Del todo. En contraposición con los legados. En los legados, yo digo qué bien o qué derecho es específicamente para quién. Ok. Entonces, vamos a suponer que yo, en el mismo ejemplo, dejo a mis 3 hijos por partes iguales, pero digo, oye, para mi esposa va a ser mi casa ubicada en la colonia fulana de tal. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto en la práctica? Que vamos a agarrar el inventario que hacemos en el momento procesal oportuno cuando llevamos el juicio y vamos a decir, ok, los legados. La casa ubicada en la colonia Las Vegas es para la esposa. Ok. Entonces vamos a agarrar ese patrimonio y haz de cuenta que se lo vamos a arrancar o se lo vamos a quitar. Ok. Eso va a ser para mi esposa. Y el resto del patrimonio, como dejé de herederos a mis 3 hijos por partes iguales, se van a ser 33% para cada uno. Entonces la diferencia entre la herencia y el legado es que en el legado estoy diciendo específicamente qué cosa es para quién. Ok. En el mismo ejemplo, oye, es que yo nada más tengo 3 cosas y yo no quiero que mis hijos estén peleando. Yo no quiero dejar herederos, quiero dejar legatarios. Ok. Entonces tengo 3 casas, una en la Chapultepec, una en la Cazones y una en la San Román. Pues la de la Chapultepec se la dejo a la de la San Román se la dejo a y la de la Cazones se la dejo a tal persona. Okay. Entonces ya estoy diciendo específicamente que para quién. Esa es la diferencia entre heredero y legado. Ok, perfecto. A ver, otra pregunta ya que estamos aquí en temas de sucesorios y bueno, en el mes del testamento. El tema del albacea. Dentro del testamento que se hace ahorita este mes también se nombra su albacea. ¿Qué viene siendo o cuál es la función que tiene la albacea? A ver, jurídicamente tú sabes que es administrar los bienes. Sí. Y en realidad yo siempre les digo a los clientes, es el que se va a encargar de hacer cumplir su voluntad. Okay. Es su representante en vida cuando usted falta. Okay. ¿Por qué? Porque el albacea en teoría, y estas son las sugerencias que se le dan a los clientes normalmente en la asesoría es, el albacea tiene que ser el más ordenado de sus hijos o a quien deje. El que le hablas y le preguntas, oye, ¿dónde está el recibo de agua? Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿Por qué? Porque la chamba o el trabajo del albacea es decir, a ver, ¿qué quiso dejar aquí mi papá? No, pues dijo que los 3 por partes iguales. El albacea es el que tiene que ir con el notario o con el juez a través del abogado y decir, oye, pues mi papá falleció, hay que hacer el procedimiento. Oye, ¿y dónde están las actas de nacimiento? Aquí están las actas de nacimiento de mis hermanos. Su función finalmente es, del momento en que fallece la persona a que se adjudica, es decir, que ya pasa a nombre de los herederos, administrar los bienes. Ok. Administrar los bienes. Y segundo, hacer cumplir la voluntad del testador. Ok. La diferencia con el intestado, es decir, cuando no dejamos testamento, es que al albacea lo eligen los herederos. En el intestado, pues tú sabes que hay una junta, no recuerdo. La audiencia. La famosa audiencia de... 610. Exactamente, se me había ido el artículo. En cambio acá prevalece la voluntad del testador, porque dice, oye, yo dejo a Daniel como mi albacea. Pues Daniel es el encargado de ejecutar la voluntad. La ley prevé que tienen derecho a un 3% de la masa hereditaria. Okay. En la práctica... No se ve. No se ve. Una, porque los albaceas no lo exigen y 2, porque normalmente ya están como
como herederos, ¿no? Sí, son de los mismos. Oye, y a ver, otra pregunta, ¿cuáles son los requisitos para aquellas personas que quieran ir a hacer su testamento? Mira, nosotros para cotejar datos pedimos el acta de nacimiento, pedimos el CURP, pero la realidad es que con tu credencial de elector lo puedes hacer. ¿Ah, sí? Sí, o sea, es ideal si tienes escrituras de tu casa y quieres mencionarlas específicamente, pues que las lleves o que lleves por lo menos una copia para decir, oye, pues la casa ubicada en fulana de tal y evitar que tengamos diferencias, ¿no? Pero la realidad es que con la credencial de lector tú vas y puedes hacer tu testamento. ¿No es necesario que lleves la credencial de lector a los que les quieres heredar o algo? Mientras te sepas su nombre. Ok. O sea, porque, digo, pasa a veces que, oye, pues a mi tía Chonita, pues sí, pero la tía Chonita, ¿cómo se llama, no? Pues es que le decimos así siempre. Bueno, pues háblale y pregúntale cuál es su nombre completo. Basta con que, dice la ley que no requiere mayor formalidad, con que sean identificables los herederos. Entonces yo puedo decir, dejo como únicos y universales herederos por partes iguales a mis hijos. Ok. Sin poner su nombre. Ahora, le estamos haciendo la chava más complicada al notario o al abogado o al juez que lleve en su caso el procedimiento porque, oye, ¿y quiénes eran los hijos? ¿Y cuántos eran los hijos? Exactamente. Ajá. Entonces, aunque la ley lo permita, sí, es más, también podría, y en el caso de los bienes decimos, oye, mi casa ubicada en la colonia Casones. Ok, si es una no hay problema. Si tienes dos en la colonia Casones, oye, ¿a qué casa te refieres? Por eso, de preferencia, llevar documentos de la escritura de la casa, o por lo menos el predial, o un comprobante de domicilio, para poder detallarlo lo mejor posible. Porque aunque la ley lo permite hacerlo así, con mis hijos o mi casa, pues es mejor no dejar a interpretación, porque precisamente una de las razones para hacer el testamento es no dejarlo a interpretación de nadie. Claro. O sea, que quede muy claro qué es lo que quiero, que pase con mis cosas. Sí, claro, porque fue tu última voluntad al final del camino. O sea, entre más específico es mejor el testamento, en pocas palabras. Digo, así ahorras pues problemas a tus familiares y a los jueces, a los notarios y demás. Pero a ver, la pregunta más importante, ¿cuánto sale el testamento en este mes? Mira, el convenio dice 1,500 pesos. Ok. Pero lo ponen ahí en los flyers. A mí no me gusta que lo hagan así, pero lo hicieron así en el gobierno del estado, le pusieron más 200 pesos de derechos. Ok. Entonces son 1,700. Y hay alguna promoción especial para mayores de 65 años, miembros de las Fuerzas Armadas, enfermeras, doctores. Hay algunos que les sale 200 pesos más barato. Ok, perfecto. No, pues mira, está interesante todo esto. Bueno, él es Miguel Colorado, representante de la notaría número 2. Pero a ver, cuéntanos, Miguel, ¿qué otra cosa se puede hacer o qué otra diligencia podemos hacer dentro de la notaría número 2? Mira, a veces, justo a raíz del testamento, la gente va pensando que decir, no, yo ya quiero poner las cosas a nombre de mi hijo. Entonces se presta la confusión del testamento y la donación. Ok. Entonces, pues ojalá hubiera mucho más campañas que la del testamento, pero la donación es una cosa distinta. Okay. La donación implica la transmisión de la propiedad de manera inmediata, mientras que el testamento, yo les digo a los clientes, de aquí a que usted falte no sirve para nada ese papel, pero para nada. Oye, usted puede marcarlo, poner a sus hijos y el hijo decir, oye, a mí me toca la casa de la Chapultepec. La casa de la Chapultepec, que está preciosa, etcétera, pues está muy bien, pero pues tu papá puede cambiar de opinión mañana. Y sin decirte. Cuando tenía yo 2 o 3 años ahí en la notaría, me tocó una señora que hizo testamentos con diferencia de 1 hora. Ah, caray. Llegó, le hicimos la asesoría, firmó el testamento, se fue y regresó y, oye, ya lo pensé bien y pues no quiero eso que dije. Pues le hacemos otro testamento. Y entonces, como en el testamento ponemos hora, pues revocó el testamento anterior, que es lo que platicamos en un inicio. Entonces, lo que te decía de donación y testamento, o sea, la donación implica la transmisión de la propiedad inmediata. Es decir, oye, yo te regalo, te dono mi botella con agua. En este momento tú vas a ser propietario de la botella con agua y yo ya no tengo más derecho a la botella con agua. Ok.
En cambio, en el testamento es, oye, pues el día que yo falte, esto es tuyo, pero... ¿De pues, aquí a que falte? entonces, a veces se presta confusión. No es que uno sea mejor que otro, la verdad es que depende mucho de las circunstancias de la persona. ¿Qué más podemos hacer? Lo más cotidiano son tema inmobiliario, compraventas. Oye, Ok. voy a comprar mi terrenito, voy a comprar mi casa. Los famosos créditos Infonavit o crédito Fobiste. A través de la compraventa a través de crédito, Ajá. Infonavit, Fobiste o algún banco, por ley tienen que ser ante notario. Ok. Entonces dice la ley que todos los bienes inmuebles de más de 3,000 pesos tienen que ser en escritura pública. O sea, todos. Lo dice el Código Civil. Todos. Pues yo digo, a ver, si alguien tiene un terrenito a menos de 3,000 pesos, Pues que nos avise. que nos avise para ir a comprar unos. Entonces tiene que ser ante notario. ¿Qué certeza te da esto? ¿O por qué el legislador, por qué el Código Civil marca que tiene que hacer ante notario? Nosotros tenemos que dar la certeza jurídica. Cuando uno va a hacer cualquier movimiento inmobiliario con un notario público, el notario público lo primero que hace es revisar ante el registro público de la propiedad la inexistencia de algún gravamen o transmisión de propiedad. Okay. Es decir, lo primero que nos aseguramos es que el cuate que te está vendiendo siga siendo propietario y no lo tenga hipotecado, embargado, que no se lo esté peleando la exesposa o el exesposo. Suele pasar. Es lo primero que revisamos. Segundo, además de la asesoría que damos, bueno, hacemos la redacción del contrato. El contrato, pues además de cumplir todos los requisitos legales para posteriormente ser inscrito en el registro público de la propiedad, revisamos temas de la ley antilavado, la ley federal de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así se llama la ley antilavado. Y entonces revisamos pues que los orígenes del dinero cumplan con lo que establece la ley, que hay unos márgenes de restricciones de efectivo. Y finalmente te entregamos un documento que garantiza que esa propiedad es tuya. Okay. Ante tu vendedor y ante terceros. Claro. Entonces, para cualquier cosa que vayas a ocupar o que necesites demostrar que la propiedad es tuya, es con la escritura que te entregamos con el que lo haces. Y fíjate que eso es muy importante. Yo un ejemplo que siempre le doy a nuestros clientes es que hay veces hay confusión en el sentido de que luego cuando vendemos un vehículo, pues se nos hace fácil, ¿no? Pues ponemos atrás la leyenda de cedo los derechos y endosas la factura. Entonces, se ha visto, porque nos ha tocado en la práctica, que lleguen con la escritura, con la leyenda. Espérate, eso, o sea, esto es un inmueble, no es un vehículo. O sea, y qué bueno que lo estás trayendo a colación y la importancia que se tiene acudir ante una notaría cuando se va a hacer una compraventa. Lo que pasa es que, mira, yo lo que he visto es que mucha de la problemática que se enfrenta la ciudadanía en el día a día es decir, oye, pues es que cobra muy caro el notario, ¿no? Claro. Entonces yo, a lo mejor viéndolo desde el otro lado, cuando nosotros hacemos un presupuesto, estamos obligados a calcular impuestos. Entonces cuando tú vas con el notario y si van a la notaría 2 o van a cualquier notaría, el notario te va a calcular todos los impuestos. Es decir, si te va a cobrar 20 pesos, dentro de los 20 pesos incluye lo que hay que pagarle al municipio, lo que hay que pagarle al gobierno del estado, los impuestos que hay que pagarle a la federación. Y todos estos costos que a veces decimos, oye, no, lo dejamos para después. El gran problema es, y vivimos una situación complicada en el país en tema de seguridad o en tema de migración. Oye, pues te vendió un señor y se fue a vivir a Estados Unidos. Sí. Encuéntralo. ¿Por qué? Porque necesitas que te firme la escritura. No, pues es que el señor me vendió hace 15 años y pues su señora ya no habla con él. Sí. Te metes en un problema y entonces, tú has estado en la parte del litigio. ¿Cuánto más te va a costar el poder hacer la acción pro forma, ir al juzgado, decirle al juez, oye, me vendió, si es que tienen por lo menos un contratito? Y el tiempo que se tarda. Entonces, pues de repente, pues el señor, el vendedor se fue, pero le vendió a tu papá y luego pues tu papá
ya no está o está lo que sea, y entonces pues ya te tienes que pelear con tus hermanos. Y entonces un tema que debería de ser relativamente sencillo, habiendo firmado la escritura con el notario, haciendo el testamento del papá, lo volvemos en un tema muy complejo de muchos años y de mucho dinero. Sí, claro, pero bueno, aquí hemos dicho en varios capítulos que hemos tenido aquí en Serrano Voz, el podcast, que los asuntos más complicados o los que se vuelven más tediosos son aquellos donde los asuntos familiares, donde está involucrada la familia. Bueno, ahorita se aperturan cuando abres un sucesorio o un testamentario, lo abres en un juicio ordinario civil. Anteriormente lo abrías en un juzgado especializado en materia familiar. Y bueno, y se puede volver de tomos. Y me imagino que lo mismo pasa en la notaría. No, mira, a veces llegan clientes a decir, oye, pues sabes qué, falleció mi mamá, me dijo que la casa era mía, y tú los ves de verdad, porque pues la parte, por lo menos la que más me gusta a mí de estar en la notaría es, tienes el acercamiento con el cliente y te platica y tú lo ves y dices, sí, claro, la mamá le dijo que la casa era de ella. Sí. Oiga, y dejó testamento a su mamá. No. Pero todos mis hermanos saben. Ah, bueno, pues si sus hermanos en el juicio les ceden los derechos, no, es que hay uno que no, que dice que de todos, es de todos. Pero no se me hace justo porque mi mamá estuvo enferma 10 años y la única que la cuidé fui yo y yo incurrí en estos gastos. Oiga, señora, ¿y tiene comprobantes de esos gastos como para por lo menos decir en el juicio, oye, pues a lo mejor acudes como acreedor para generarle algo más derecho? No tengo nada. Y entonces pues empezamos a crear un conflicto familiar porque entonces ya sale, sí, pero es que cuando estábamos chiquitos tú me hacías no sé qué y es que tú con mi papá te portaste mal o una vez le robaste dinero a mi papá y te la perdonó. ¿Por qué va a tener más derecho o el mismo derecho que yo? Si todos somos hijos, al final. Y entonces vuelve un conflicto que ya no es objetivo, ya es un conflicto sentimental. Y cuando es un conflicto sentimental, pues tú has llevado a divorcio. Oye, pues yo lo único que quiero es que no se quede absolutamente nada, ¿no? Así es, exactamente. Digo, y ahí es cuando nosotros, decimos que existe una verdad real y una verdad jurídica. ¿Por qué? Porque la verdad real es lo que pasó, o sea, que la mamá le dijo que él era el que se iba a quedar con la casa. Pero la verdad jurídica es, pues sabes que no hay testamento. No hay testamento y todos tienen derecho, son 5 hermanos. Por partes iguales, y no importa si trataron bien, mal o regular a la mamá o al papá, es exactamente lo mismo. Y entonces, esta parte, y volviendo a tu punto inicial, esta parte de decir, no hombre, pues yo te paso te entrego la escritura, como cuando te entrego la factura, o te la endoso, o aquí firmamos un contratito, luego en la práctica se vuelve complicadísimo. Muy complicado porque me tocó una cliente que había comprado un terreno en la playa, firmaron un contrato privado, pues su lote ya estaba vendido. O sea, yo te lo vendí a ti en contratito privado y luego fui para allá y allá sí le hice escritura. Y lo que dice la ley es que pues es un tercero registral de buena fe. Claro. O sea, para allá no puedes hacer nada. Sí, luego acá podemos hacer requerimiento de incumplimiento de contrato, pago de daños y perjuicios, etc. Hasta una cuestión penal la puedes hacer ahí, un fraude. Sí, totalmente de acuerdo, pero vamos al punto principal desde mi punto de vista. ¿Qué compraste? ¿Un terreno o un pleito? Vamos a suponer en el mejor de los casos que sí puedas recuperar tu dinero y los intereses y daños y lo que sea y lo metes a la cárcel. Pero tú querías un terreno en la playa, tú no querías un pleito. Exactamente. Entonces, a veces esta parte de decir, oye, pues es que la escritura sale cara. A mí lo que me gustaría aclararle a los clientes, una es, lo que cobramos no es todo en honorarios. O sea, 70% y yéndome a lo mejor hasta abajo, 70-80% de lo que cobramos va a dar al municipio, impuestos, al estado. Impuestos, pagos de derechos. Pero segundo, aun cuando consideráramos que estos impuestos que están cobrando no son proporcionales en función de los servicios que recibimos por parte del municipio, del estado, de la federación,
yo lo que le digo a los clientes, a ver, ¿cuánto vale su terreno? Vamos a suponer que la escritura cuesta 20,000 pesos, ya con impuestos y todo. ¿Cuánto vale el terreno? Oiga, vale 200,000, 300,000, 400,000. Vale la pena poner en riesgo lo que valga tu terreno, lo que valga tu casa, por 20,000 pesos. Entiendo que no para todos es fácil. Claro. Entiendo que no, o sea, digo, ojalá toda la gente pudiera pagar sin ningún problema. Estamos en una situación complicada en el país, pero al final tienes que medir. Sí. O sea, si te vas a comprar un pleito o si te vas a comprar seguridad, porque prácticamente al acudir a una notaría a hacer una operación de compraventa, pues te da seguridad. Una, de que le estás comprando en realidad al vendedor, que en realidad el vendedor es el dueño, que en realidad no está hipotecada, que no tiene algún otro problema, porque son problemas que se pueden empezar a dar, y si lo haces en un contrato privado, pues bueno, lo ideal sería que el contrato privado lo hicieras con un abogado y que ese abogado se diera la tarea de ir al registro público, sacar un certificado de libertad de gravámenes y demás, pero pues no, o sea, creo que al final del camino las notarías vienen a suplir eso. Y además de abogados, porque, por ejemplo, yo no soy un litigante, o sea, yo puedo dar una opinión legal de un procedimiento, pero tú eres el experto en el procedimiento, ¿sí me explico? Sí, y hay expertos en derecho laboral y hay expertos en derecho penal, claro. O sea, cada quien tenemos un panorama general, pero si pues hay un delito de lesiones, yo no voy a ir a decirle, oye, yo te acompaño a la fiscalía. Claro. Porque no es lo mío. O sea, al final nosotros nos especializamos o estudiamos particularmente este tipo de asuntos para que las escrituras salgan de manera correcta y que se cumplan todos los requisitos legales para que tú no tengas problemas después con tu propiedad. Aquí es donde prácticamente traemos a colación un ejemplo que hemos venido dando en anteriores capítulos, donde yo siempre digo, yo hago referencia, que la abogacía, la licenciatura en Derecho, viene siendo como similar a la medicina. ¿Por qué? Porque te tienes que especializar. Aquí estamos hablando con un experto en Derecho Notarial, como tal, o sea, que es una rama más del derecho, una rama más, digo, él dice, sí, cuando te vas a litigarlo, pues bueno, ya se convierte en derecho civil. Pero bueno, cuando estás ahí dentro de la notaría, cuando vas a hacer lo que es el trámite, el traslado, la operación, esto es meramente notarial y tienes que saber los requisitos, sí, como tal. Entonces, pues prácticamente, pues bueno, ese es un ejemplo que se vuelve a sacar a colación, y eso es algo que hemos intentado detallar mucho dentro de este podcast. ¿Por qué? Porque hay abogados que al final del camino te dicen, yo te litigo de todo, yo te hago de todo. Espérate, o sea, es como si dijeras que un médico general te va a operar de algo neurológico. No, y luego el tema de decir en esta generalidad que algunos practican, pues a mí, desde mi punto de vista, es una irresponsabilidad. Claro. Porque cobramos igual. Claro. Cobramos igual. Y dos, pues cuando no conocemos algo, imagínate, no sé, una de mis hermanas es oftalmóloga. Le hablo y le digo, oye, me pasó esto en la rodilla, me habla y me dice, oye, vete con el traumatólogo, no estés inventando. Sí, es cierto, o sea, sí, totalmente. O sea, yo te puedo decir, oye, pues la traes inflamada, ¿no? O sea, como yo te pudiera decir, oye, me traes un contrato, que a lo mejor, no sé, de prestación de servicios profesionales, yo lo veo y le digo, oye, pues a mí no me queda claro esto. Sí. Vete con alguien que lo litigue. Yo le puedo dar como mi perspectiva. Pero volviendo al punto que decías de el tema de la importancia de hacer las cosas de manera ordenada, creo que eso reafirma un poco lo importante de la campaña del mes del testamento. Es una buena oportunidad. El testamento a lo mejor les está saliendo a los clientes ahorita, porque gracias a Dios ya firmamos algunos testamentos lo que va de esta semana. Okay. Una tercera parte de lo que te cuesta normalmente. Okay. Entonces, cuando van parejas, oye, no, nada más es que él va a hacer el testamento. No, señora, pues es que ustedes están casados por sociedad conyugal, tienen que hacer testamento los dos. Sí. Entonces, en un mes normal a lo mejor se van a gastar 4,500 pesos por hacer un testamento, lo que quiere decir que los dos se van a gastar 8,000-9,000 pesos y hoy lo van a hacer con 3,400. Sí.
por hacerlo este mes. O sea, es importante aprovechar esta oportunidad. Porque evita muchísimo. Y no es, el ahorro importante no es el de hoy. El ahorro es importante desde el litigio. ¿Cuánto tiempo te tarda a ti en el juzgado llevar un testamentario y cuánto un intestamentario con conflicto? No, hombre, te puede llevar hasta 5, 6, 7, 8 años cuando hay conflicto. O sea, y el testamentario lo abres rápido. ¿Por qué? Porque aunque haya varios, o sea, al final del camino el testamento lo va a abrir el que es el beneficiario. Hay a ver si ahí en el link de la entrevista o algo, hay un notario en la Ciudad de México, que además tiene un par de libros muy buenos, Otón Pérez Fernández del Castillo, tiene un expediente judicial de un juicio sucesorio, no te miento, de este tamaño. Sí. Y se resolvió en una mediación. Sí. Se resolvió en una mediación. Entonces, a veces ese expediente, que a lo mejor puede ser muy gráfico si alguien lo ve, no lo podemos ahorrar. ¿Sabes cuánto toma ir a hacer el testamento? Tú llegas, te atiende el notario, 10, 15 minutos, te va a tomar unos datos. Si tú tienes claro, oye, le quiero dejar a mis hijos, decimos, oiga, vayas a desayunar, regresa, firma el testamento y ya. ¿Y ustedes ya se encargan de inscribirlo? Nosotros tenemos que ahí dentro del pago, ves que te decía que son 200 pesos, que es el convenio de pago de derechos. Nosotros con ese pago de derechos damos una cosa que se llama aviso del testamento. El aviso del testamento lo que le dice al Archivo Nacional del Testamento es, viene una persona que se llama de tal forma, que nació en tal fecha y dejó el testamento en la escritura 15.492 del volumen 198 ante la fe del licenciado Miguel Ángel Colorado César. Okay. Fallece la persona. Cuando mandas tú en el juzgado el oficio, aparece, oye, pues se llevó ante el notario en tal fecha, ante tal notario, etcétera. Y hay manera de localizarlo. Oye, es que papá no le dijo a nadie. Bueno, pero aquí está. Y entonces acudes ante la notaría en la que fue en su momento que hizo el testamento el testador, lo verificas, pides un segundo testimonio, que el testimonio es una copia fiel exacta de lo que firmó la persona, y se acabó el problema. Bueno, y te ahorraste el expediente. Le mandamos un fuerte saludo al licenciado Miguel Ángel Colorado César, notario número 2. ¿Cuántos años tiene ya siendo notario, licenciado? Es una institución aquí en Poza Rica. Titular creo que es del año 2007, 2008, sí. Pero fue adscrito de mi abuelo desde que yo tengo memoria, ¿no? Digo, ahí es importante porque por la experiencia que tiene la notaría, o sea, principalmente fue tu abuelo, posteriormente pasó a licenciado. No, luego fueron titulares los dos al mismo tiempo. Mi abuelo era titular de la Notaría Pública número 4 y mi papá de la Notaría Pública número 2. Fueron notarios titulares, cada quien de su notaría 2 o 3 años, y luego falleció mi abuelo, pero a mí a veces me da, pues es un tipo de orgullo. A ti te debe pasar, claro. Oye, te hablan bien de tu papá o algo así, que de repente llega gente muy mayor y me dice, yo vengo aquí porque a mí me atendió, lo dicen, el mero Pushco, y dice, pues era mi abuelo, y traen a veces escrituras que hicieron en su momento con mi abuelo, y pues para uno es un orgullo, y dos, una responsabilidad de decir, oye, pues de una u otra manera hay que seguir haciendo las cosas bien, porque yo el día que llegué ahí a la notaría a trabajar con mi papá, me dice, la tranquilidad no tiene precio. Entonces, pues tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Nos equivocamos, tenemos errores como cualquier otra persona, pero siempre conscientes de lo que platicábamos hace un momento. O sea, al final, en la mayoría de las operaciones, en la mayoría de las escrituras que hacemos, estamos llevando el patrimonio de una familia. Sí. Entonces, usualmente una persona común y corriente que acude a la notaría, va a una notaría 2 o 3 veces en su vida. Sí. A comprar su casa, a liberar su hipoteca y a hacer su testamento. Y se acabó. Entonces, pues es una responsabilidad importante
y por eso tratamos de estar constantemente en preparación y viendo la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Y fíjate, no es porque ellas, bueno, aparte que tenemos una muy buena amistad, Miguel y yo, la verdad yo siempre le recomiendo a mis clientes lo que es ir a la notaría cuando se trata algún tipo de movimiento notarial como tal. ¿Por qué? Por la trayectoria que tiene la notaría, el prestigio que tiene el licenciado Miguel, y bueno, estamos hablando que son varias generaciones ya las que lleva esta notaría. Entonces prácticamente te da certeza total. ¿Por qué? Porque hay juicios que puedes abrir o aperturar en una notaría. Hay cuestiones litigiosas que los puedes hacer en una notaría. Sí. O sea, pero creo que eso ya es tema para otro capítulo, Sí, porque sí. si no nos vamos a extender y creo que con el tema notarial no vamos a terminar. Sí, hay algunos juicios, y te digo uno muy rápido. Por ejemplo, hacemos unas cosas que se llaman informaciones testimoniales de uso indistinto de nombre, por decirte algo muy sencillo. Estas son jurisdicciones voluntarias, cuando las llevas en el juzgado, que le pasa mucho a gente mayor, ¿no? Y les pasa mucho a las Marías, que de repente en el registro civil le ponían Ma del Carmen. Ajá, MA punto. MA punto del Carmen. Y pues la señora toda su vida dijo que se llamaba María, pero pues tú sabes que jurídicamente se llama Ma del Carmen. Y entonces lo que hacemos es una escritura donde con 3 testigos decimos que Ma del Carmen y María del Carmen son las mismas personas. Pero bueno, eso, como dices, es tema para largo. Aparte, algo que sí tenemos que dejar bien claro es que son asuntos que no tienen controversia. O sea, prácticamente. O sea, lo que se puede resolver dentro de una notaría no tiene controversia. A veces los clientes dicen, oiga, es que usted obliga a mi hermano a firmar. No. A la notaría tienen que ir. Nosotros le damos forma únicamente. Oye, ya llega el comprador y vendedor. Oiga, ¿y como cuánto vale la casa? Esto, sálganse de aquí, pónganse de acuerdo allá afuera. Nosotros no tenemos la potestad de obligar a alguien. Tienen que ir siempre voluntariamente. Ok, es lo principal. Siempre voluntariamente, hacemos la labor de intentar a veces mediar determinados conflictos familiares, porque decía mi abuelita, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Así es. Pero tienen que ir voluntariamente. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Porque, bueno, es un tema para nunca no acabar ahorita en una sola plática, y la verdad te agradecemos mucho. Danos, por favor, los datos de la notaría, ubicación, números de teléfono, te pueden contactar, el domicilio. La notaría está en la avenida Juárez, número 100D, en la colonia 27 de septiembre. Referencias, estamos en la última cuadra antes de llegar al bulevar. Okay. Al lado de Unitam, y enfrente de la maderería. Hay una maderería grande ahí. Sí. En la esquina también hay una llantera. Los números de WhatsApp que por medio del WhatsApp pueden hacer las citas, te los paso ahorita, justo terminando. Aquí en el link, no te preocupes. Y atendemos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y además los sábados, para la gente que por alguna razón trabaja y no puede acudir, los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No, preferentemente hablar o mandar un WhatsApp para hacer cita, pero este mes estamos recibiendo a todas horas y pues tratándoles de brindar la mejor atención para que puedan salir con su testamento y que aprovechen esta oportunidad que creo que es importante del convenio y del mes del testamento, ¿no? Pues agradecemos mucho haber venido a Serrano Abogados al podcast a través de tu plataforma. Para todos aquellos que están interesados este mes en hacer lo que es su testamento o cualquier otro trámite notarial, por favor acudan a la notaría número 2, cuyo titular es el licenciado Miguel Ángel Colorado Cesa. Y bueno, también ahí dentro del equipo está Miguel Ángel Colorado Zavala, que es el que les va a apoyar dándole cualquier tipo de asesoría, cualquier tipo de dudas. Y pues bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias por acompañarnos, y pues bueno, aquí están las puertas abiertas para que vengas a otra plática. Bueno, ya nos aventaremos otra plática de otro tema, pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, y un saludo por favor al licenciado Miguel Ángel Colorado Cesa, un excelente notario, excelente licenciado y sobre todo un excelente amigo. Muchas gracias a todos nuestros seguidores por sintonizar un capítulo más de Serrano Abogados el podcast, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.